La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de marzo del 2023, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio como es su costumbre cada miércoles en punto de las 7, a veces un poco antes, a veces un poco después, generalmente un poco después. Y pues bueno, con la intención precisamente de poder compartir no solo tiempo y espacio, sino también contenido de, ¿cómo decirlo? Esperando que el contenido que se comparte, mejor dicho, sea nutritivo, sea lo más enriquecedor posible para todos ustedes, todos nosotros, me incluyo por supuesto, esperando por supuesto también le pueda llegar a personas, más bien a quien le pueda hacer realmente utilidad. Por eso mismo es que muchas veces se les hace la invitación a compartir, comentar y reaccionar, compartir en el punto de, esperando ser el puente. Hay quien si bien no tiene, y lo digo en serio y sin afán de ofender ni mucho menos, hay quien si bien no tiene tanto interés, por decirlo de alguna manera, en este tipo de temas, como son en temas de desarrollo humano, a veces suele ser puente para que otros precisamente puedan llegar a conocer un poco más y que por supuesto entre las alternativas que hay, pues bueno, un placer nos es el que nos puedan acompañar en estos momentos y pues seguir creciendo, desarrollándonos nuestro potencial. Aprovecho de antemano para hacer las invitaciones como es costumbre de a conocer de entrada la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación a pacientes con problemáticas de adicciones principalmente, o más bien en cuestión de tratamiento residencial, es lo que se ofrece, un modelo psicoterapéutico, psicoeducativo. Le pegas tu tos. Con la intención de un tratamiento psicoterapéutico, psicoeducativo, brindado por especialistas en adicciones, personas o un equipo multidisciplinario con la intención precisamente de potenciar el desarrollo humano y la vida de la persona, del paciente y de la familia, por supuesto. Se imparten terapias familiares los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Y pues bueno, esas están abiertas al público en general. Si alguien tuviese interés en integrarse, con toda confianza y con todo gusto, acérquese. Los números, por ejemplo, de la clínica es 55 11 13 0072, extensión 0. Y pues bueno, también puede meterse a las páginas de Facebook de Radio Humanismo 4 y 5, Clínica Humanista, psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez, Carlos SR contigo, que luego me hace carrilla Alejandro principalmente, pero bueno, el grupo Samadhi, que por cierto, y también esa es la invitación, a integrarse al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8:30 de la noche, aquí en la Clínica Humanista también, con la intención de, igual también son temas de desarrollo humano, en este caso los días lunes y jueves está el maestro Roberto Gutiérrez, impartiendo el tema de inteligencia emocional aplicado a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, actualmente ese es el tema, y por parte del psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez, que sesiona los días miércoles, como hoy día, y con el tema de higiene mental, la importancia de la sensibilización, tiene otro nombre, la verdad es que se me olvidó, pero bueno, la idea es esa, la importancia de la sensibilización en cuestión de emociones, por supuesto. Y pues bueno, la intención, insisto, es precisamente fomentar el desarrollo, el crecimiento y, como se ha dicho constantemente y lo creo real, la expansión de la conciencia. Entonces, pues bueno, vamos a seguir creciendo y sin antes darle también la bienvenida a mi compañero amigo en cabina, Gil, preséntate por favor, adelante, nada más un poquito más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias Charlie por la invitación otra vez. Pues aquí adquiriendo un poco más de conocimiento día con día y pues te agradezco la invitación. Muchísimas gracias a ti, gracias también por acompañarnos, por ser parte del equipo de la clínica y
Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, un servidor, también apoyo, más bien no apoyo, soy parte del equipo de la Clínica Humanista y en cuestión de radiohumanismo, pues ahí me anda encontrando también tras bambalinas en cuestión tecnológica y pues bueno, es un gusto, como ya decía, poder compartir tiempo, espacio con todos ustedes. Y ya como último punto, y para no alargarme más, en cuestión del adquirir el material están los libros, que en este caso el que se tiene actualmente en inventario es el de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, y próximamente, primero Dios, está el de Historia y Evolución, ¿no es cierto? El de La última vez que morí, escrito por el maestro Alejandro Gutiérrez, gracias, y pues bueno, contenido hay más, las memorias con temas igualmente 5 por memoria, perdón, y pues, bueno, contenido hay para bastante, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos, bienvenidos, y vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo ya, esta es la segunda y última, del tema de salud mental, que, pues bueno, es un punto de vista, una perspectiva desde mi punto de vista, en cuestión de lo que es la importancia precisamente. Y hacíamos mención, por ejemplo, en la ocasión pasada, que hay, no sé si varios, creo que muchos en serio, todavía mitos o digámoslo también, o me permito decirlo así, como ciertas resistencias al ir a psicoterapia o una terapia psicológica. Es entendible desde un punto de vista personal y creo que en parte, puesto que suele ser incómodo, creo que la realidad es que no es agradable y hay un dicho popular que dice más o menos, sí, a quién le agrada escuchar sus verdades, ¿no? Es incómodo y de escucharlas de una persona desconocida, como muchas veces suele ser la referencia, pues con mayor incomodidad, con mayor resistencia, que insisto, el hecho de que sea entendible, por decirlo de alguna forma, pues no lo hace del todo, ¿cómo decirlo? No bueno ni malo, sino más bien como viable o válido, viable. En cuestión de, pues realmente la intención de una psicoterapia, como decíamos, es potencializar las habilidades humanas o inclusive yo pondría entre otras cosas el reencuentro con uno mismo en cuestión de identidad personal. Platicaba hace un momento contigo también, Gil, pero también con mi psicoterapeuta, que en este caso mi terapeuta es el maestro Alejandro. Y pues bueno, una de las intenciones precisamente es el reencontrarse, ¿no? Es muy común, me atrevo a decirlo y hablarlo también en primera persona, personas que se encuentran actuando la vida, personas que viven aspectos que de una u otra forma podría decirse, por ejemplo, no querían para sí mismos y vaya, se empieza a armar como una estructura de una vida que no es la suya. No es, más bien ya ha sido muy trillada a cierto punto la pregunta de ¿en qué momento te perdiste? Una pregunta que constantemente se suele hacer aquí en la clínica a los pacientes, en el Samadhi, cuando se tiene la oportunidad, diría yo, y que muchas veces, aunque suena hasta cierto punto obvio en apariencia de resolver, la verdad es que tiene mucho fondo, precisamente porque hay quien, por ejemplo, toma de referencia o toma como punto de partida esta respuesta en cuestión de, en el caso de los que somos adictos, pues cuando me drogué, ¿no? En el caso de los codependientes, pues cuando conocí a fulanito o fulanita de tal. En el caso de los dependientes emocionales, pues bueno, desde que tal o cual persona llegó a mi vida, me empecé a perder o me perdí. Y particularmente o personalmente yo no estoy de acuerdo, creo que la pérdida de la identidad en muchas ocasiones se da desde muchísimo antes. Sin embargo, son esos, por ejemplo, la adicción, la codependencia, cualquier otro comportamiento compulsivo, por ejemplo, es más bien un síntoma o un reflejo de que ya es más evidente o de que ya no se puede ocultar. En el caso, por ejemplo, del alcohólico, que es algo muy, creo que fácil de explicar en ese sentido, muchas de las razones para las cuales el adicto, el alcohólico lleva a cabo su consumo, entre algunas, por ejemplo, genéricas, podría ser la aceptación que recibe, el sentido de pertenencia, esa sensación como de llenado o pseudo llenado, entre comillas, de cubrir sus necesidades, etcétera, ¿no? Al final,
la pregunta creo que en parte sería desde hace cuánto que te sientes no perteneciente a tu entorno, o desde hace cuánto, por ejemplo, sientes que solamente haciendo tal o cual cosa te van a aceptar, te van a aprobar o te van a dar un reconocimiento. Eso es una referencia muy genérica. Hace un momento antes de iniciar la transmisión estaba platicando con Gil y le decía, a lo mejor como sketch, no sé si decirlo así, me gustaría de repente hacer un comercial en donde dijera algo así como, piensas que tus problemas se van a resolver cuando tal o cual persona se vaya de tu vida, piensas que el reggaetón es un tipo de música, por ejemplo, cosas por el estilo, o vaya, sigues pensando que tu vida estaría mejor sin determinados estímulos, probablemente, y fuera de la sátira, probablemente convenga un apoyo psicoterapéutico. No porque lo diga yo, obviamente, digo, sé que no es un aspecto absoluto. Hace ya un tiempo le hacían una entrevista a Jorge Bucay, en la que le preguntaban a él, ¿usted cree que todo el mundo necesita la terapia? Y él decía, y personalmente o particularmente yo estoy de acuerdo, él decía que no todos requieren ir a terapia. Eso podría, creo que en apariencia asumir, o así asumirse, que entonces quienes requieren terapia es porque están madreados, y no, personalmente tampoco creo que sea así. Es decir, bueno, entonces, si no todos requieren ir a terapia, y si ir a terapia no significa que estoy mal, entonces ¿para qué chingados tengo que ir a terapia? ¿Por qué sería conveniente? Que de entrada, y ahorita me corrijo, no es que se tenga que ir a terapia, sería más bien una cuestión de, tanto de querer, como de decisión, como de voluntad, pero de convicción, es decir, que me convendría porque hay aspectos en mi vida que podrían estar mejor. Hace un tiempo, por ejemplo, sí, de superación, por supuesto. Hace un tiempo con una paciente le comentaba, era una cuestión como de un plan de vida personal, por supuesto. La cuestión es, le preguntaba, ¿te interesaría que la relación con tu pareja estuviese mejor? Y me decía, es que sí está bien. Y le resaltaba, yo no te estoy diciendo que esté mal, solo es, ¿te gustaría o ves inclusive tú la posibilidad de que pueda mejorarse la relación con tu pareja? Decía, entonces sí, y aquí ¿cuál es el punto? Que, y recalcando esta parte de la psicoterapia, que no es algo que tengan que hacer todos o que no sea para todos, no significa que si voy a una psicoterapia o si voy a una cuestión sí, de una terapia psicoterapéutica, no sea porque esté en una situación ya muy de la chingada. Me disculpo por mi francés, pues bueno, algunos me conocen por esa parte, ¿no? La cuestión es, creo que, y lo mencionamos, y no es secreto, y si es secreto, más bien creo que es un secreto a voces, en México, desafortunadamente, la cuestión de prevención está muy de la chingada, o sea, muy a dejarlo de lado. Muchas personas, me incluyo personalmente, inclusive en algunas situaciones, asumo que no es tan mala una situación y que puede llevarse o sobrellevarse. Por ejemplo, una de las intenciones de la psicoterapia sería acudir cuando siento que hay complicaciones en cuestión emocional. Traducción sería cuando no me cuesta trabajo identificar mis emociones, cuando digo sentirme de una forma, cuando en realidad me siento de otra, ¿no? Me siento como Minimi ahorita, ¿no? Con la mano así. Eso sería un punto, ¿no? Si yo tengo una complicación para poder identificarme emocionalmente hablando, creo que sí sería una buena opción, y esto es, insisto, es un punto de vista de nada más, creo que sería una opción o sería viable el consultar a alguien que su chamba, por decirlo de alguna manera, es dar un acompañamiento terapéuticamente hablando a alguien, pues precisamente con herramientas. Tampoco es como, y yo lo he dicho con muchos pacientes en ese sentido, yo no soy quien les dice a mis pacientes cómo sentirse. Creo que sería tanto una falta de ética como una cuestión de irresponsabilidad personal el hecho de decirle que alguien llegue y me diga, es que estoy muy confundida o confundido, y yo le diga, es que estás triste o estás enojado. Puedo de alguna forma ayudarle a descartar. Por ejemplo, ¿y no será que estés sintiendo tal o cual cosa, esperando que sea la otra persona quien confirme o quien refute mi postulado, mi postura? Pero al final la responsabilidad de llegar a identificar esa parte siempre, me atrevo a decirlo así, es del paciente. Entonces, en este acompañamiento yo no soy quien dice qué sentir a los pacientes. Más bien vamos a quitar, digamos, la paja que para algunos suele ser tan abrumadora que imposibilita ver más allá de ciertos aspectos.
De la mano de esta cuestión emocional, por ejemplo, y aunado a esta cuestión del cómo algunas personas suele ser complejo o complicado el identificar emociones propias, muchas veces personalmente creo que es por esa facilidad que algunos tenemos o que yo tengo, que suelo tener, en cuestión para atender las necesidades de otros, menos las mías. Les comentaba en una ocasión, no me acuerdo si fue a ustedes, que les comentaba, algunas personas son expertas o expertos describiendo cómo se sienten los otros. Sin embargo, o por otra parte, son pésimos, diría yo, describiendo sus propios estados emocionales. Por ejemplo, es que yo veo que Gil, si me permites, yo veo que Gil está como triste porque puso la ceja y hasta se vuelven hasta como escáneres de alguna forma. Y dicen, es que puso la cara así y está medio de lado y seguramente se siente incómodo, enojado o triste. Y cuando esa persona que es buena o que se cree buena describiendo cómo sienten otros, la pregunta es, ¿cómo te sientes tú? Ah, pues bien, ¿no? Y las referencias o respuestas muy burdas y que se entiende, o bueno, creo entender, del cómo se convirtieron en algo genérico, es me siento bien, estoy chido. Y le preguntaba a una persona, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y qué es bien? Pues chido. ¿Y qué chido? Pues chingón. ¿Y qué chingón? Pues hacía toda madre. Y me decía, o me daba todas las respuestas en cuestión, lo que él asumía era un sinónimo de sentirse bien, pero no me decía que era sentirse bien para él. Tampoco era como que yo esperaba que me dijera lo que yo interpreto, lo que yo asumo que es sentirse bien, sino más bien a mí en ese momento, por ejemplo, lo que me interesaba era para esa persona en concreto, qué significa sentirse bien. Y muchos para la inversa, ¿no? En cuestión de me siento mal, ¿y qué es mal? No, pues me siento como pues de la chingada. Y es el mismo punto para la inversa, ¿no? En cuestión de, pues, clarifica contigo, no por mí. Y algo que a veces suelo ser, creo, un poco tajante en cuestión de acompañamiento terapéutico, a las personas con las que me permiten trabajar con ellas les suelo decir, perdón que sea tan incisivo, pero es que yo no puedo, aunque pudiera, y siendo honesto lo veo así, aunque pudiera decirte cómo te sientes tú, creo que no me permitiría ser tan, y perdón por la expresión, ser tan ojete, porque entonces te estaría quitando tu responsabilidad sobre identificar tus procesos emocionales. Al final la terapia es un acompañamiento que se da generalmente, según las necesidades también de los pacientes, se da semanal. Y entonces tú vienes a terapia y tomas una sesión y obviamente, entonces en esa sesión logras identificar cómo te sientes. Pero si eso es más bien algo eventual y no algo como una herramienta que generas para hacerlo cuando estés solo, te vuelves entonces también dependiente pues bueno, de mi compañía. Y aunque eso pudiera ser halagador para muchos, particularmente la intención del terapeuta es que un día el paciente pase de lo que sería, por ejemplo, la ayuda mutua o un acompañamiento. En los grupos sería ayuda mutua. Y en el acompañamiento pase a ser una autoayuda. Es decir, que tú puedas dar tus propios pasos por tu propia cuenta y que cada vez seas menos dependiente emocionalmente o de otras personas. En este caso, y por eso insisto en yo no ser quien les diga a los pacientes qué sentir. Eso por cuestión de la parte emocional. Lo del sketch o lo de la parte del reggaetón era broma, o sea, no quiero tampoco hacer, bueno, era broma, ¿no? Entre guiño, guiño. Pero algo que sí vería como de esos infomerciales, ¿no? Te sientes angustiado, te sientes preocupado, sientes que tus relaciones no funcionan como te gustarían, entonces sería conveniente que optaras y ahí viene el producto mágico, ¿no? Pero en este caso sería conveniente que te hicieras responsable de tus malestares para empezar a confrontarlos y o más bien continuar a pasar a una responsabilidad que te permita, o me permite en mi caso, dar un cambio, un giro, que no sería de 360 grados, sería de 180. Porque si me doy un giro de 360 grados, muy probable, muy seguramente, obviamente, voy a terminar en el mismo lado. Entonces, no, la intención es cambiar la perspectiva un tanto. Es más, en algunas ocasiones, como una herramienta terapéutica igualmente, la sugerencia es poder salirme un poco de mí, un poco en el sentido verme desde otra perspectiva. Generalmente, no sé si les suena, hay quien tiende a victimizarse. A mí sí me suena, personal y particularmente sí me suena. Hay quien tiende a victimizarse
o a, sí, es que no encuentro otra palabra, victimizarse de sus circunstancias, asumiendo que es la persona que más sufre, el que más le cuesta hacer ciertas cosas, ¿no? O el que más ha adolecido de tal otra circunstancia. La realidad es que uno de los puntos particularmente que considero fuertes en una psicoterapia es que en tanto yo siga ocupando el rol de víctima, no solo difícilmente me voy a poder hacer responsable, que sería la antítesis, sino difícilmente voy a poder generar un cambio y mantener ese cambio. Si yo espero, por ejemplo, que las circunstancias se modifiquen y que como consecuencia de modificarse yo esperar poder sentirme bien, puede que en algunas ocasiones ese esperar sea un estar sufriendo, no doliéndome, sino sufriendo. Porque algunas cosas, por ejemplo, creo que sí pueden ser modificadas por aspectos o parten de la modificación de aspectos personales. A mí me encanta, y lo digo en serio, me encanta mucho esta frase, esta oración a la serenidad, que si no mal tengo entendido es de Santo Tomás de Hipona, si no mal recuerdo. La cuestión es, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Esta oración diría yo, como un himno, por decirlo así, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, de Ayuda Mutua, etcétera, la NON. Y creo que las palabras recitadas en esta frase tienen mucho poder en cuestión de... no quiero sonar como lo que decían, lo que hablamos hace rato, pero sí como empoderamiento. O sea, sí me regresan esa parte de, a ver, a mí me gustaría hacer que ciertas circunstancias, por ejemplo, en mi familia, fueran diferentes. Sin embargo, la realidad es que, y se dice esto es de antaño, lo dicen algunos autores ya también conocidos, las circunstancias de otros van a cambiar solo cuando esos otros lo consideren necesario para su propio desarrollo. Antes no. Yo podré tener mucho amor hacia, por ejemplo, y es real, hacia mi hija, hacia, no sé, a mis padres, hacia mis amigos, personas cercanas a mí, y por ese amor que yo tengo, me gustaría que no sufrieran, que no se adolecieran, que no tuvieran complicaciones en sus vidas. Sin embargo, la realidad es que mucho de ese, digamos, dolor generado por las circunstancias desagradables, en algunas personas, me atrevo a decirlo así, y es un punto de vista, insisto, creo que es necesario para el desarrollo para su propio desarrollo. No que tengan que sufrir para crecer, sino que a veces, en algunas ocasiones, creo que ese un tanto de frustración es lo que le permite a la persona realmente exponerse o más bien potencializar, mejor dicho, sus propios recursos. Es más, para esto hay algunos autores, por ejemplo, que hacen referencia a que la inventiva, ¿cómo dice? La creatividad solamente surge ante la crisis, la inventiva o la creatividad. Solamente cuando las circunstancias requieren de necesidades innovadoras es cuando la persona puede darse cuenta de si tiene con qué o no. Dicho de otra forma, es en tanto siga en su zona de confort, no queriendo o no esforzándose por desarrollarse y demás, pues las circunstancias siempre van a ser esas, o van a ser esas siempre y cuando no genere un cambio en su vida. La psicoterapia, entre otras cosas, y aunado a esto, me atrevería a decir, es como un pequeño empuje, hasta cierto punto, y perdón, insisto por mi léxico, para desapendejarse, para salir de esa creencia de que es normal. Dicho en otras palabras, yo creo, y creo porque lo he visto, o por lo menos esa es mi impresión, que la mayoría de las personas, por lo menos en un entorno cercano a mí, me refiero al entorno en el que estoy, disculpen, se ha llegado a normalizar el estar mal. De hecho, la otra vez veía creo que fue un post, una publicación que decía, ya dejen de normalizar las relaciones tóxicas, o dejen de idealizarlas, algo así decía. Y es que ya lo tóxico a veces hasta pareciera atractivo para algunos, y lo dicen y no pretendo ponerme tan rígido ni mucho menos, pero he escuchado personas que dicen, es que es mi tóxico, y cuando les digo, ¿a qué te refieres? Dicen así como, ay, no es broma, ¿no? No es en serio, no todo es así. E insisto, no pretendo ponerme rígido, sin embargo,
algo de lo que también me agrada, algo de lo que he conocido y me agrada, es mucho del creer que mis palabras tienen poder. Y si, por ejemplo, yo me menciono a mí constantemente que mi pareja, por ejemplo, es mi tóxico, y como mi tóxico entiendo mi celoso, mi berrinchudo, mi caprichoso, mi demandante. No estoy pasando lista, quiero aclarar, es una referencia, no se sienta agredido, caballero. Si por tóxico entiendo eso y por mi tóxico, por mi pareja hago alusión a esta parte, pues bueno, llega un punto, insisto, en donde se normaliza y donde después, por ejemplo, espero equivocarme de verdad. Hay personas que cuando generan o crean vínculos nuevos o diferentes, por ejemplo, ya no de toxicidad, sino de compromiso, de compartimiento, de involucramiento, etcétera, se sienten extraños, dicen como que no me cuadra, ¿no? Como que algo falta. Y una voz en su interior dice, sí, un desmadre, güey. O sea, necesitas a tu tóxico, al que ya te acostumbraste. Es tanto el caos al que la persona, y esto no es nuevo, no es ni ahora ni nuevo. Esta cuestión de generar un entorno conocido, la zona de confort o pseudo confort, pues más bien es algo que ya se viene, bueno, creo que desde que el ser humano, me atrevo a decirlo así, y a lo mejor estoy dramatizándolo un poco, pero creo que desde que el ser humano logró encontrar entornos en donde la comodidad era lo más viable en cuestión, por ejemplo, de mi casa, mi carro, mis cosas y demás, y dejó de, ¿cómo decirlo?, como exigirse hasta cierto punto, no a lo que dicen los demás, sino a lo que su propia persona y necesidad le piden, dejó de exigirse, pues vaya, no solo se da este estancamiento, sino que también se da esta cuestión de normalizar los estados en donde aún no estoy cómodo, pero es lo que conozco, es lo que sé, es lo que hay. Hay autores, por ejemplo, que exponen creo que muy bien este punto, cuando hablan de que la zona de confort no es una zona de confort, es meramente una zona conocida. Y la zona de confort puede ser tanto agradable como desagradable. El hecho de mencionarla ahora como una zona conocida me hace consciente de que estoy cómodo allí porque ahí no hay incertidumbre, ahí no hay riesgos relativamente. Por ejemplo, hay frases que dicen, o he escuchado algunos que dicen, mi peor es nada, o está feo, pero por lo menos así no me lo van a celar, o está gordo, pero por lo menos así no me va a engañar, y cosas por el estilo, ¿no? ¿Sí me explico? Y que, cabrón, o sea, ¿qué es? ¿Cuál es la intención, no? ¿Cuál es el punto de quedarte en esa zona de, pues por lo menos así no me lo celan, sabiendo que pudiera la persona quizá, y no digo que sea una regla para todos, y por eso estoy de acuerdo con este comentario de Bucay, no todos requieren terapia. Y una frase grupera, por lo menos, o por ejemplo lo mencionan así, el tratamiento no es para el que lo quiere, no es para el que lo necesita, es para el que lo quiere. Porque hay personas, o habemos personas, que pudieran tener mucha necesidad de generar un cambio en su vida, sin embargo el estar normalizando los estados de confort, por ejemplo, les hace creer que eso es a lo más que pueden aspirar. Y a lo mejor es cierto, y disculpo, a lo mejor es cierto y eso es a lo que pueden aspirar, y no me refiero en un tono despectivo o discriminativo, sino más bien, no está mal la persona que decide o que no decide crecer, no está mal la persona que decide no querer generar un cambio en su realidad, no está mal la persona que decide, por ejemplo, en una ocasión, y creo que esta a lo mejor podría ser una referencia, hay personas, por ejemplo, que ven un alcohólico en la calle y que inmediatamente asumen que está mal por la forma en la que vive. Desde un aspecto social, cuestión salud, por ejemplo, podría ser no lo más conveniente, o en otras palabras, sí podría ser una situación, pues bueno, no favorecedora. Sin embargo, decir que está mal, creo que es muy relativo. Y yo lo escuchaba en una ocasión y lo vi también en una película que se llama 7 años en el Tíbet, en donde en una referencia de esto es, todos buscamos la felicidad, o por lo menos todos lo buscamos, la mayoría de las personas, para no generalizarlo, la mayoría de las personas buscamos la felicidad, la estabilidad, el desarrollo, la tranquilidad, etc. Pero cada quien lo hace desde una perspectiva muy particular.
y que la mía sea la que me funcione no significa que vaya a ser la que te funcione a ti. La psicoterapia, lo decíamos la vez pasada, lo mencionaba, hay quienes lo toman como una última opción y a veces recurren a otras digamos, estrategias, para no decirlo de otra forma. Se van antes con el consejero, con el brujo, con el del tarot, y es respetable, insisto, no es una crítica a esa parte, sino más bien es, yo me he alojado más en la cuestión terapéutica, más en la cuestión de ciencia, si quisieran decirse de esa forma, particularmente porque es lo que considero a mi persona le ha resultado benéfico, particularmente porque en el entorno en el que me desarrollo creo que es lo que ha sido más viable en muchos sentidos. Sin embargo, hay quien opta por decir, ya probé esto, o sea, la psicoterapia, bueno, entonces me aparto y entonces me retiro y bye, ¿no? Por eso como título, como título primero del tema está la cuestión de salud mental, ¿no? Y como paréntesis, en la sesión pasada estaba psicoterapia, pero es salud mental y como opción una psicoterapia. Como opción está, por ejemplo, ahorita que estaba viendo ahí un comentario de qué le pasó, pues bueno, fue una... la verdad es que mientras me estaban explicando, yo andaba como con el Homero, ¿no? El changuito que está pegando los platos. No, fue ¿cómo me dijo? Como ¿cómo? Contractura, más o menos, algo así. Gracias a Dios fue muscular, no hay nada más, no hay otra cosa. La cuestión es, fui con la persona que consideré me podría ser viable para atender mi necesidad. Hay quienes, por ejemplo, en este ejemplo de lo que me pasó, una contractura, hay quienes optan por decir, se me quita después. Es más, y no exagero, fui a dejar el dispensador de agua a este lugar, al establecimiento en donde lo reparan, y cuando me vio la persona, me dice, lo típico, ¿no? ¿Qué le pasó, joven? Me dijo, joven o güero, algo así. De cualquier forma me sentí halagado. La cuestión es que me dice, yo ando igual, yo tengo una del otro lado del brazo y demás, y me explicó y hasta me dijo, bien buena onda el señor, me dice, y no puedo cerrar, y me dice, mire, con esta sí puedo cerrar, joven, pero con esta no, tenía la otra mano, y sí se notaba la fuerza que hacía y no podía cerrar. Me iba a salir mi parte como, no sé si metiche, pero sí me surgió la duda de, ¿y por qué no te llevas al médico, güey? Pero se respondió él solo y decía, pero no me puedo llevar porque ¿quién trabaja? Por una parte, pues tiene razón. La realidad es que las circunstancias sociales de muchas personas, muchas personas, a veces suelen ser complejas, por decirlo de alguna manera. No me atrevo a juzgar, no es un juicio, no es una crítica, pero cuando yo llegué, antes de que esta persona fuera al carro por el dispensador, había dos personas en el local que estaban haciendo otra cosa, que no sé, y no me voy a poner a examinar, pero estaban haciendo otra cosa, y el que salió por el dispensador era él en lugar de otras personas. Mi parte criticona me dijo, ¿y por qué no salen las que están allí contigo? Pero no es mi vida, no es mi pedo, y pues bueno, que hagan lo que quieran. Pero la cuestión aquí es, en él, por ejemplo, estaba la cuestión de, ¿y quién trabaja? Si yo me pongo una venda, como tú la traes, casi me dice huevón, pues ¿quién va a chingarle, no? Yo no le voy a explicar a él que mi trabajo pues se refiere, o es más una cuestión de pues estar en el sillón, en la terapia y platicando más que actuando físicamente. Y tampoco él tenía por qué explicarme a mí porque no se entendía. Sin embargo, y lo que quiero resaltar realmente esta situación es como, sí, más bien quitando a esta persona de referencia, cómo hay quienes caen en ciertos, digamos, absurdos desde mi punto de vista. Hace ya mucho tiempo, o por lo menos ya tiene mucho tiempo que yo vi estas imágenes, en donde estaba una imagen de una casa, digamos, en obra negra, o por lo menos en una condición en donde la fachada no estaba con un acabado normal o tradicional, por decirlo de alguna manera. Pero sí tenían en la esquina de la tele, que por cierto, perdón, en la esquina de la casa, que por cierto la casa estaba en condiciones no acabadas, así lo voy a dejar.
para tampoco ser tan gráfico ni innecesario. En la esquina de la casa sí había una antena de esas como discos, no sé si han visto, y decía, y patrocínanos, decía Sky Plus o HD, no sé qué madre. La imagen hace referencia o hace como una sátira de aquellas personas que pudieran estar en condiciones deplorables, por decirlo de alguna manera, en condiciones no favorables, para decirlo de otra manera, y priorizando el entretenimiento, por ejemplo, por sobre de encima de su propio bienestar o salud, que en el caso de la casa pues es más bien una cuestión de comodidad. Sin embargo, creo que esta referencia aplica a muchos que dicen, es que la terapia está muy cara. Me pregunto yo, ¿cuánto pagas de Netflix? Patrocínanos. Me pregunto yo, ¿cuánto pagas en esta página que es como un circulito? Trae un candadito y es una O y una F. Only no sé qué. ¿Sí me explico? Está bien, la terapia está muy cara. No hay ningún problema. Observa o pone en una balanza la cuestión de costo-beneficio. O una inversión, que muchas veces lo ven así, ¿no? Como, es que cuesta mucho. Más bien, me da la impresión de que crees que vales poco, que es diferente, porque es una cuestión de inversión personal. ¿Se me explicó? No sé, creo que aquí ya moví algo porque de repente hacen cara como, ay, hijo de la chingada. De verdad, y es un punto de vista, insisto, no pretendo ni ser ni lioso ni mucho menos. Pero, reitero, pon la referencia. Yo en algún momento pagaba esa madre de ¿cómo se llama? Del Xbox, de los videojuegos. El Game Pass. Y la verdad, diciendo honesto, no sé ni por qué lo pagué. O sea, más bien fue como una cuestión dice que está en promoción y pues ni modo, yo no soy pendejo, yo aprovecho las promociones. Y la cuestión es que no lo ocupaba y esperaba que mi hija lo ocupara y después me dice, no, pues tampoco lo ocupo. Y yo decía, entonces estoy como pendejo pagando algo que no ocupo, y yo solito me respondí, sí, estás como pendejo pagando algo que no ocupas. Y en ese sentido, por ejemplo, entonces quito esa suscripción. Pero bueno, entonces hay quien dice, es que surgen gastos. Aquí la cuestión es, siendo realistas y desde un punto de vista personal, sí, siempre van a surgir gastos. Creo que más bien va, personalmente lo creo así, hacia un aspecto de no jerarquización, por decirlo de alguna manera, o el de no saber priorizar. Es válido el entretenimiento, por supuesto. Es válido las necesidades básicas, por supuesto. Es válido el tener un ahorro, por supuesto que es válido y es importante y muy respetable y lo que gusten y manden. Sin embargo, y recitando nuevamente, hay autores que hablan de que la mejor inversión del ser humano es el ser humano mismo. Es decir, si tú quieres realmente crecer en una cuestión económica, académica, laboral, de relaciones y demás, inviértele a tu a tu producto bruto. No te estoy diciendo a ti bruto, sino a tu producto tú. ¿Sí me explico? O sea, tú bruto, inviértete en ti mismo. Ponte chingón. Dicho de otras palabras sería, agilízate, cuídate tú, cuida tu cuerpo. Y que en algunas ocasiones puede ser cuida tu cuerpo, de lo más básico, superficial, y también cuida tu mente, tus ideas. No es una crítica tampoco hacia la cuestión de el contenido que ven. Creo que es válido. De hecho, creo que muchos de o por lo menos algunas referencias que he tenido de personas a las que yo considero no solo inteligentes en una cuestión intelecto o inteligencia, vaya, inteligencia intelectual, o en el IQ, sino también una cuestión de inteligencia humana, inteligencia interpersonal, vaya, personas a las que yo personalmente concibo como sabias inclusive, tienen y se dan tiempos para el desmadre. Creo que traducido, y lo decía, lo dicen en las escrituras, ¿no? Que, pues bueno, cada quien tendrá su punto de vista, dicen hay tiempos para todo. Dicho en otras palabras, y no pretendo ser hereje, ni una vez me dijeron profano, no sé por qué, no entendí del todo por qué, pero decía, es que los tiempos de Dios son perfectos. Y así como tienes tiempo para echarte unas 2 horas de estar en el pinche teléfono, ¿por qué no darte una que va a significar probablemente quitar todo ese nudo emocional que traes cargando desde San Juan de quién sabe cuándo? ¿Sí me explico? Creo que algunas personas, o más bien voy a hablar de mí, me voy a aprovechar para curar, dirían algunos, ¿no? En algunas ocasiones ha sido el caso en el que me siento con un cúmulo de emociones.
esta referencia que daba hace un momento con respecto a la complejidad que suelo tener para experienciar mis emociones o para identificarlas, a veces ha sido porque vengo acumulando emociones de tiempo atrás. Enojo, tristeza, eso que dicen de resentimiento, sabemos que resentimiento significa volver a sentir y que no solo hace alusión al enojo como se tiene entendido, puede significar resentir la alegría, resentir la tristeza, resentir la culpa, etcétera, etcétera. Y hay quien vive resentido en emociones que no valida, con soluciones que no se da y quejándose exactamente de las mismas pendejadas. De una relación pasada, se vive quejando con otra persona, en otra relación, y terminan en este victimismo sin sentido del que hablaba hace rato y diciendo, es que no sé por qué me pasa esto a mí. Y yo me atrevería a decirme a mí mismo, por pendejo, por irresponsable en cuestión personal, por ingobernable, palabra de grupo, por ingobernable, porque sabes que tienes alternativas que no quieres tomar, y en parte, y por eso digo que es respetable quien decida no trabajar en su desarrollo. No tampoco pretendo volverlo una crítica a decir, si no trabajas tu desarrollo eres un mediocre. No, es cada quien cómo decide tomar sus decisiones. Por eso hago mucho y he hecho mucho énfasis en, si yo, lejos de lo que otros me digan, si yo me permito dar cuenta, o yo me logro dar cuenta más bien, que hay aspectos de mi vida que podrían funcionar mejor, que hay algunos otros que no funcionan como me gustaría, que hay algunos otros a los que me aferro queriendo hacer funcionar y que sé que no dependen de mí, pues podría buscar alternativas en donde logre o por lo menos digo ya de un sentido quizás hasta pesimista, no sé, o positivista, por lo menos intente dar una solución a estos conflictos. Que si intento, por ejemplo, solucionar una relación de pareja, por ejemplo, y no se da, yo habiendo intentado mi parte, pues bueno, entonces asumo que no era bronca mía y que el otro me disculpe, pero yo me retiro de allí. He visto, pues bueno, un número considerable, diría, de relaciones, no solo de pareja, de amistades, laborales, académicas, de autoexigencia, mi caso en algunos momentos, por ejemplo, en el que siento que tengo, ojo con el tengo, que dar siempre lo mejor. Y hay ocasiones en las que, y perdón por ser tan vulgar o tan expresivo en ese sentido, de huevos no quiero. ¿Sí me explico? O sea, no quiero dar más o no siento que no quiero, siento que no puedo. Es totalmente válido en ese sentido. Y esa sobreexigencia lleva a muchas personas a actuar la vida, y lo hemos comentado también en otras situaciones, en donde es que yo siento que debería ser de tal manera. Cabrón, o sea, ¿según quién? No, pues es que mi papá me decía, ¿y cómo vivía tu papá, güey? ¿Cómo vivía tu mamá? ¿O cómo vivía la abuela Licha o no sé, Eugenia, o no le ponen el nombre que quieran? O sea, ¿cómo vivía esa persona? No, pues de la chingada. Y luego, es que es muy sencillo, y de hecho también creo que es uno de los puntos importantes por los cuales podría ser conveniente acudir a una psicoterapia como alternativa a la salud mental, que sería el dejar de desplazarles a otros mis responsabilidades. Creo que radica mucho principalmente en padres, o en los que somos padres, cuando de repente decimos con buenas intenciones, y no dudo que haya buenas intenciones, pero lo hago entre comillas, porque a veces no se ve el fondo que puede llegar a tener. Y entonces yo quiero que mi hijo sea feliz haciendo tal o cual cosa. ¿Y qué pasó? Que a ti te faltan las gónadas para hacerlo tú. Lo platicaba creo que en una ocasión con las familias, creo, no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo. Que les decía, es que es relativamente sencillo empezar a excusarse. Y algunos se decían, o se dicen a la fecha, ¿no? Como adultos responsables se dicen, yo le doy todo a mis hijos. Ok, ¿y cuándo te vas a dar tú? Y dice, no, pues es que yo de chiquito no podía. De chiquito lo entiendo. Las condiciones no lo facilitaban. Las condiciones eran otras, los tiempos eran otros. Te la compro, como quieras venderla, te la compro. Pero el día de hoy, ¿qué tienes? Es más, me atrevo a preguntarme a mí para que se respondan ustedes quien quiera. Insisto, si las condiciones de antes no me lo permitían, ¿y ahora? ¿Cuál es la intención de querer vivir mi vida
en otras personas. ¿Y cuánto? Y la pregunta realmente que quiero hacer es cuánto de mi malestar pudiera tener que ver con el encabronarme porque otros no quieren vivir lo que yo no quise vivir, lo que yo no pude vivir. ¿Se me explicó? Porque hay quien dice, es que yo quisiera que mis hijos fueran médicos, pero no quieren y me encabrona porque es algo para su bien y su bienestar, bla, bla, bla. Sí, güey, pero ellos tienen su perspectiva de vida, su perspectiva de cómo aspirar a ser tal cual o cada cosa. Tampoco es como que los deje tirados a la deriva y antes no los ayudo, no, pero si esa no es la alternativa que ellos entienden o vislumbran como felicidad, tranquilidad o aspiración al éxito, como cada quien lo conciba, pues entonces, ¿por qué te encabronas tanto? Que me da la impresión en muchos de esos casos, por ejemplo, que más bien la persona se está llenando de impotencia porque tampoco puede hacer que otros vivan lo que él tampoco quiso o pudo vivir. Y lo decía acertadamente hace rato Gil aquí tras bambalinas. De chavo no podías, güey. Y ahora que ya estás grande, ya que eres un adulto responsable, ¿qué te falta para llevarte a vivir lo que no viviste en ese entonces? Si antes no te enseñaron a cuidarte, me digo a mí, si antes no me enseñaron a cuidarme física, psicológica, espiritualmente, pues bueno, creo que es buen momento hoy a mis 27 años que empiece a hacer las cosas diferente porque al final, en 10 años más, esperando primeramente Dios pueda llegar a mis 30, 40, 60 años, yo no sé cómo me vaya a encontrar conmigo mismo. Hay una película y hace tiempo les hacía una dinámica un tanto similar que se llama Mi encuentro conmigo mismo. Y es en una parte en donde la versión ya es vieja, entonces no se puede spoilar algo viejo, creo. Si no lo han visto, es una buena recomendación, si me lo permiten. Mi encuentro conmigo está en Disney Plus, aprovechando que pagan plataformas que a veces no utilizan y no saben qué ver, pues vete una película de un contenido diferente. Y en esta película, la versión infantil de esa persona llega un día a la casa, de esto, yo esto lo ha platicado Roberto también en otras ocasiones, vean las transmisiones pasadas, pequeño comercial. La cuestión es que un día el niño llega, busca en la casa, que por cierto era una casa sumamente increíble, estaba chingona, y le pregunta al yo adulto, que todavía no sabían quién era quién, y dice, y Max, le dice, ¿quién es Max? Nuestro perro. Dice, no, yo no tengo perros. Dice, no está Max. Dice, no. Dice, ¿y nuestra esposa? Dice, no, yo no estoy casado, yo soy soltero. Dice, y entonces el niño, o la versión de niño, le dice al adulto, entonces somos unos fracasados. El ego del adulto decía, ¿cómo fracasados, pendejo? Pues tengo un chingo de dinero, creo que se dedicaba a asesor de imagen, no sé qué madre. Y pues era una persona exitosa, pero no era una persona satisfecha. Creo que hay un punto diferenciador entre éxito y satisfacción. Creo que muchas personas que yo conozco, cercanas, vaya, tienen una referencia del éxito que me atrevo a decir es algo construido. Es algo construido por lo que deberían de ser o lo que deberían de alcanzar, de una pareja, unos hijos, y que tampoco quiero irme a lo contrario, porque actualmente las generaciones dicen, ya no me quiero casar porque es una pérdida de tiempo. No manches, también el amor existe, date chance. También ese compartir relaciones interpersonales, de construir vínculos y demás, creo que se está perdiendo en gran medida. La vez pasada, yo me quedé con ganas de decirlo, la vez pasada con Roberto, actualmente hay un proyecto en el que se está invirtiendo gran cantidad de dinero, no exagero, no sé cuántos millones se están invirtiendo en una especie como de Matrix. No sé si alguien ha visto la película, seguramente sí. Están estos como huevos en donde están los seres humanos y que se están como pues, alimentando, ¿no? Ese rollo. La cuestión es que se está invirtiendo gran cantidad de dinero ahora en un aspecto similar, o por lo menos la idea es la misma, pero nos están incubando fetos. Son fetos que no están, están, ¿cómo decirlo?, gestándose de forma artificial. Y son así como un chingo de huevos que hay, y bueno, cantidades, ¿no? La cuestión es, no por un aspecto de anti-inteligencia artificial o porque esté en contra de la tecnología. Creo que la tecnología tiene muchas áreas que expandir, infinidad de áreas, diría yo. Sin embargo, por lo que a mí personalmente esto me resultó ciertamente inquietante,
fue por el aspecto que lo que se da en la cuestión del vientre, en la gestación del infante, es un vínculo. Creo que allí está lo poco de humanidad que se puede rescatar de muchas personas. Y entonces ya se está pasando un aspecto totalmente enajenado de la humanidad misma. Entonces, esta situación, creo y espero equivocarme, a lo mejor ya es una debraye mío, creo que puede erradicar o terminar en cuestión de, ¿cómo decirlo? Y una falta de tacto en cuestión de relaciones interpersonales, una falta de tacto en cuestión de emociones, una falta de tacto en cuestión de humanidad, que podría derivarse en algo que ya no es tan distinto realmente hacia lo que ya es decir, en cuestión de ver únicamente por un bien económico, lejos de un bien comunal, por más allá de la mayoría de los negocios grandes o monopolios. Realmente su premisa es seguir generando recursos, sin importar el costo. Creo que hay mucho de la humanidad está perdiéndose en sí. Y si ahora con este tipo de proyectos se está dando la gestación de seres humanos, dicho de una forma creo que sería correcto, artificiales, pues está todavía más cabrón y no sé en qué vaya a terminar. Y insisto, eso ya es como de braille mío. Pero lo que quiero decir de esto es, y regresándome un poco, porque sí me debrayé, sería la cuestión de regresarse a pagar esas deudas. Yo lo he escuchado mucho y me hace mucho ruido personal o particularmente en pagar esas deudas o esas cuentas pendientes que yo tengo conmigo mismo. Mi madre, que ahorita estoy viendo ahí un mensaje, ahorita le respondo, pues bueno, ya no me debe nada. Siendo honesto, ya no me debe absolutamente nada. Mi padre igualmente, lo que me ha dado, se los agradezco a ambos y dieron, creo, y no me pretendo poner ni un falso humilde, ¿no? Solo creo que hicieron mucho más de lo que, por lo menos una cuestión de compromiso debían haber hecho. Me apoyaron, estoy agradecido. Sin embargo, hubo cosas que quedaron pendientes, que yo no podría pedirle a mis padres, pero la verdad es que me vería patético. Siendo honesto conmigo, creo que me vería patético, ridículo y estúpido el querer, por ejemplo, mi madre, y ahorita que está viendo, ojalá se acuerde, una ocasión me prometió un videojuego, un volante de Xbox, por sacar buenas calificaciones. Yo sentí que había sacado buenas calificaciones y el volante no llegó. La cuestión es, y no es un reclamo, no es un reproche, a lo que me refiero es, si yo tanto tengo ganas de sentirme con esa parte cubierta, hoy con el adulto que digo que soy, yo me puedo comprar ese control. ¿Se me explico? Hay quienes todavía salen con estupideces como, es que yo no abrazo a mis hijos porque no me abrazaron. Pues aprende, pendejo, aprende. Aprende porque tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, dicho de otra forma, lo requieren porque el desarrollo va cada vez más rápido. Y lo decía en una ocasión yo en una terapia. Yo no le puedo decir a mi hija, detente, no crezcas y me voy a tomar un chingo de cursos, un chingo de talleres, un chingo de lo que sea para poder ser el padre que necesitas y ya regreso, te descongelo, sigues creciendo y soy el padre que me gustaría. Ni madres, eso ya no existe, o más bien eso nunca existió. Necesito yo, por una cuestión personal, una necesidad personal, cubrir esas necesidades ya, en este momento. Necesito asumir la responsabilidad de mis consecuencias. Necesito asumir la responsabilidad de mi vida, de mis decisiones y de las carencias afectivas, materiales, de la índole que haya sido espirituales, que haya tenido en algún momento de mi vida y el día de hoy con la conciencia que digo tener, cubrirlas. De lo contrario, me voy a quedar como ese niño que se queda en la puerta esperando que papá regrese y con el anhelo de que se cumpla algún día. Y de eso muchas veces se derivan relaciones que más que compartir, pareciera que buscan compensar. Punto de vista, reitero, espero haber sido claro con esta parte, espero haber sido claro con todo esto. Insisto, la intención no es agraviar, por supuesto, es compartir una referencia. Y en este caso, y como resumen o conclusión, creo que la psicoterapia, insisto, como una alternativa, si no es lo que consideras viable, la psicología no se va a preocupar de, ay, Charlie no fue a terapia, ya no voy a poder ser una ciencia. No, la psicología le vale madre.
La psicología va a seguir siendo psicología, psicoterapia, va a seguir desarrollándose y es totalmente independiente a lo que yo haga. El beneficio de la psicoterapia lo voy a obtener yo, no la terapia de mí. Entonces, eso como comercial, esperando haber sido claro con lo que se compartió esta tarde, la vez anterior. Y aprovecho para pasar los comentarios con mensajes, agradeciéndoles a todos de antemano por integrarse a las transmisiones, por formar parte de este equipo, de este grupo, y esperando podamos ser cada vez más. Ayúdenos a compartir y sigamos creciendo. Dice Hey Ortega, buenas noches y saludos. Saludos Hey, gracias por el comentario, gracias por estar aquí presente. Dice Adela Galloso, buenas noches, gracias por transmitir tus conocimientos la semana, Charlie. Muchas bendiciones para todo tu equipo. Muchísimas gracias, señora Adela, gracias a usted y a toda su familia, gracias al señor Carlos también, que es su señor esposo. Un fuerte abrazo y saludo, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Raimundo Cortés dice, buenas noches Charlie y a todos en cabina. Gracias por sus transmisiones, ya que en ellas se aprende. Muchísimas gracias, Ray, gracias por el comentario. Gracias, un fantasma, un espíritu. Gracias por el comentario. Y pues bueno, gracias. Se me borró el cassette ahorita que llegó aquí César, nuestro compañero amigo. Qué bueno que llegaste y si quieres saludar una vez, no que ahora no te puedo pasar el micro. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Ay Dios, aquí un poco tarde, pero la misma disposición de siempre. Muchísimas gracias y bienvenido. Siéntate en casa, toma asiento, Gracias, toma aire y pues ahorita nos continuamos. Dice Raimundo Cortés, buenas Charlie y a todos en cabina, gracias por sus transmisiones, ya que en ellas se aprende. Gracias Raimundo, a ti y a toda tu familia, gracias y un saludo. Dice José Miguel Flores Ortega, buenas noches a todos, gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Gracias José Miguel, gracias, nos decimos el estimo y la verdad estuve trabajando con él algún tiempo y pues bueno, se le aprecia. Dice Nora Rivera, hola, buenas tardes Carlos e integrantes en cabina, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias Nora también por el integrarse, esperando sea de utilidad. Maribel Monroy dice, buenas noches. Maribel Monroy dice, gracias. Buenas noches Maribel, gracias también por las buenas noches y por integrarte a las sesiones. Judith Vargas dice, buenas noches Carlos, a todos en cabina, un abrazo a todos los que se conectan, Judith. Y después dice, disculpe Lick, ¿qué le pasó? Ya lo comentaba, fue ¿qué dije? Contractura. Una contractura, algo así me explicaron. La verdad es que, reitero, andaba enamorado cuando me explicaron. Es que después del masaje que me dio la madrina yo nada más veía estrellitas. Entonces me estaba explicando, pero ya nada más era así como de ya quiero dejarme caer en la cama y bueno, pero sí fue una contractura. Todo está bien, gracias y gracias por preguntar de verdad. Joana Sandoval dice gracias por compartir, buenas noches. Beatriz Brito dice hola Charlie, recupérate pronto, saludos cordiales, gracias por compartir. Muchísimas gracias Beatriz, esperamos vernos pronto. Un saludo a ti y a toda tu familia, a tu nene, salúdamelo también. Y no me refiero a Yair, tu esposo, sino a tu hijo. Que tengas buena noche. Loli Pérez dice buenas noches Lee Carlos, deseo todo corazón se recupere pronto, al igual que Gil. Sí, también esperamos que se recupere, pero pues todos esperamos que se recupere, pero pues que se aferra. Dice Dios le bendiga, te amo Gil, cuídate mucho. Muchas gracias señora y aquí le paso a su hijo. Mamá, yo también te amo, ya me estoy curando y ten una excelente noche, te amo mucho. Muchísimas gracias. Sí, ya aquí anda. Dice Irma Monroy, saludos Charlie, bendiciones y pronta recuperación, Dios siempre contigo. Muchísimas gracias, Dios siempre con nosotros, gracias por el apoyo y por el mensaje. Norma Rayón, mi señora madre, dice hola hijo, buenas noches, gracias por compartir, te amo, Dios te bendiga. Muchísimas gracias madre, te mando un fuerte abrazo, sabes que te amo y pues nos vemos pronto, primeramente Dios, esperando tengamos ese gusto. Dice Monse Bulma Barrón, hola Carlos, gracias por compartir, gracias a ti Monse, también espero verte pronto en algún momento, ya sea en terapia o fuera de ella. Un saludo a toda tu familia. Me disculpas que quería llegar al final del saludo, pero me forcé. Esperando un saludo a toda tu familia y con el gusto de siempre un saludo especial al buen Christopher. Mi señora madre dijo, ¿qué te pasó en el brazo? Todo bien, madre. Aclaro, no fue en la moto, gracias a Dios. Digo, porque saben algunos que tengo moto y de repente te caíste de la moto. No, gracias a Dios, no. La moto ahí anda bien, yo también. Fue parte de. Entonces,
Estoy bien, ma, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Rose Hernández, bendiciones, muchas bendiciones y gracias por compartir. Gracias a ustedes, gracias Rose, gracias por el comentario. Soporte RH dice, hola Charlie, saludos. Gracias a Soporte RH, gracias por el comentario y saludos también. Agustina Márquez Reyes dice, buenas noches Charlie, saludos Johan. Saludos Johan, esperando también te encuentres bien tú y toda tu familia y que tengan una excelente tarde. Carlos Ramón dice, buenas noches, muchas gracias por compartir el conocimiento y la experiencia, saludos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias Carlos Ramón, gracias por el comentario. Dice Agustina Márquez Reyes, cuídense, que siga mejor. Muchísimas gracias Agustina, gracias por el comentario, gracias por los deseos y aquí seguimos. Dice Claudio Alegre, buenas noches Rick Carlos, gracias por compartir, saludo y que te recuperes pronto. Muchísimas gracias y gracias por los deseos igualmente. Gracias por el comentario. Dice José Miguel Flores Ortega, paso de la muerte, jajaja. Pues no fue eso. Digo, no voy a dar detalles, no fue eso, fue otra cosa. Entonces, gracias por el comentario. Olga Esparza dice, buenas noches, un gusto escucharte de nuevo. Siempre hay alternativas cuando en verdad queremos invertir en nuestra salud emocional. Es correcto. Ustedes nos han dado también estas alternativas como el compartir así en Facebook. Gracias a ti Olga, esperando que también tú y tu familia se encuentren bien. Un saludo para el buen Arturo o el Tostón, como le decían, como le dicen. Bueno, le decía, ¿no? Porque pues, creo que era aquí nada más, pero bueno. Judith dice, en referencia a la salud mental, ¿cómo puedo manejar la relación con mi madre? Yo trabajo diario en tener una buena relación, pero como dicen, genio y figura hasta la sepultura. Pues sí, los dichos, con esto cierro y agradezco el comentario, gracias a todos nuevamente. Los dichos traen una carga en cuestión de, ¿cómo decirlo? Como de fe, no sé, es que fe es creer, según tengo entendido, pero a lo que me refiero es fidelidad, creo que podría ser la palabra. Hay quien se encarga más bien de llevar esos dichos al comprobarlos o al constatarlos con sus propias vidas. Y digo, no es que esté mal, insisto, no es el punto, sino más bien a lo que me refiero es, depende de cada quien. Mis padres, y lo digo con todo el amor y el cariño que les tengo, me heredaron muchas cosas, tanto favorables como no favorables, buenos hábitos como algunos no tan funcionales, pero al final esa referencia de que me dieron ellos de vida es eso, es una referencia nada más. Hay quien cree que por respeto, o más bien termina convirtiéndose en sus padres por un pseudo respeto o por una creencia de que es un seguir con ese linaje, ¿no? Sin embargo, creo que a algunos esos linajes les han costado sus propios objetivos, sueños, recursos, infinidad de factores, y que es respetable según cada quien lo conciba de esa forma. Sin embargo, lo decía precisamente hoy en una de las juntas del día, en una relación, por ejemplo, padres, hijos o de pareja, yo voy a hacer mi parte. Decía alguien, el 50 y 50, yo voy a dar mi 100, si el otro quiere dar 50, que se haga pelotas y que chinzum lo que quiera, ¿no? Yo voy a dar mi 100, yo voy a dar lo mío, yo voy a hacer mi parte. Si el otro me quiere perdonar, bien, si no me quiere perdonar, lo respeto. Si el otro quiere seguir adelante, si no quiere seguir, lo respeto, etcétera, etcétera. Y vaya que suena fácil o se dice fácil, sin embargo, de verdad cuesta. Y lo digo desde una cuestión tanto ética, profesional como personal, cuesta realmente seguir y respetar esas partes. Creo que sí, exactamente, esa fidelidad al sistema que a veces carece de sentido. Entonces será cuestión de cada quien. Yo no soy quien para decir qué está bien o qué está mal, sin embargo, y a quien me lo permita, puedo compartir y apoyar en una reorientación, por decirlo de alguna manera, y una autorresponsabilidad. Entonces, pero bueno, eso es parte de, espero haber respondido o resuelto el comentario. Rodrigo Hernández dice, saludos Charlie, buenas noches, mamá de Rodrigo. Buenas noches, señora mamá de Rodrigo, que tenga buena noche. Dice Judith, que se recupere y cuídese. Así es, así fue y así será, me voy a cuidar. Gracias por los comentarios, gracias por el apoyo, gracias por integrarse. Y pues yo me voy despidiendo. Gil, adelante por favor. Muchas gracias Charlie por la invitación. Tengan todos una excelente noche y que Dios los bendiga. Bye. Gracias.
Gracias, Gil, por la compañía, la amistad y el tiempo. César, muchísimas gracias por llegar también. Bienvenido y muchas gracias. Gracias a ustedes, Charlie. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Y pues aquí esperemos estar la próxima semana ya en tiempo y forma. Primero Dios, tú vas a dar el tema la próxima sesión para compensar esto, entonces pues vamos a ver. Dice, gracias a ambos, dice ella Ortega, bendiciones y me quedaré en la computadora investigando más del tema. Unas inyecciones para tu tos, Carlitos, bendiciones para todos. De verdad que la salud mental, la sensibilidad e intuición me tienen muy metida investigando. Por supuesto, esa es la idea, por lo menos dejar la espinita y ya que ustedes hagan su chamba. Y las sugerencias personalmente son bienvenidas a qué les gustaría escuchar. En la página de Facebook pueden comentar, digo yo lo tomaría como una opción, estaría bien que hablaran de bla, bla, bla. Entonces, para que lo consideren y que tengan, no iba a hacer algo. Que tengan todos una excelente noche. Entonces, vamos a seguir creciendo. Mi nombre es Carlos Sánchez y que tengan todos una excelente tarde y nos vemos. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.